En la propuesta radio ya empezó la primavera. En la propuesta radio ya empezó la primavera. 2020. Estás escuchando la propuesta radio. Estás escuchando la propuesta radio. La propuesta radio. Tu mejor compañía. La propuesta radio. Tu mejor compañía. La propuesta radio. Tu mejor compañía. Sigamos juntos. Estás escuchando la propuesta radio. La propuesta radio. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas tardes. Bueno, como todos los sábados digo, siempre es diferente. Pero hoy tengo el gusto y el placer de que vamos a conversar con una amiga, una colega, una profesional, una viajera, como me gusta a mí, sobre distintos temas. Hoy estamos con la doctora Beatriz Markham Rubins, que está desde Nueva York. Bienvenida, Beatriz. Gracias. Bueno, Beatriz nos va a contar algo del periplo de su vida, pero que también la marcó un poco en lo que es como persona y como profesional. Beatriz se doctoró en medicina en la Facultad de Buenos Aires, es licenciada en psicología de la Universidad de Filosofía de Buenos Aires, pero después cuando fue a Estados Unidos hizo toda la carrera de psiquiatría infantil en el Hospital North Shore de Nueva York, en el cual supervisa y asesora a los residentes. Además de tener, consultorio privado, ha escrito varios artículos, ha participado con nosotros en los 3 libros que dirigió la doctora Isla Katz, pero también escribió un libro que después los vamos a mostrar, que tuvo la gentileza ayer de donarlo a la biblioteca de la Universidad de Mar del Plata, donde yo doné los 3 libros y ella cuando se enteró dijo, ¿querés que done? ¿Cómo no voy a querer? Cuando realmente el libro es sobre los pioneros del psicoanálisis en los niños y en los adolescentes, con las entrevistas con grandes maestros nuestros. Pero bueno, aparte de todo esto, a mí me gustó, nosotros nos conocemos hace poco tiempo, pero la verdad que sentimos las dos, que ella diga lo que siente, pero ya lo hemos hablado, nos sentimos muy bien, hemos tenido muchas charlas, porque yo creo que cuando hay nosotros le decimos transferencia, pero cuando uno siente, digamos, que uno escucha al otro. Y hoy vamos a tener el placer de escuchar y de intercambiar opiniones. Beatriz, ¿cómo surge el tema que vos quisiste ser psicoanalista? ¿Cómo fue eso? Bueno, primero que nada, gracias Susana, sí, yo me siento muy cómoda contigo, como te hubiera conocido desde hace muchísimos años, eso es una linda sensación. Y bueno, y te admiro en lo que haces y cómo organizás todo esto y te agradezco que me hayas incluido. Ahora, esa es una pregunta que yo me la hice muchas veces y tiene una historia. Yo no sé si contar toda la historia porque es un poquitito larga, pero la voy a contar porque creo que es interesante y es parte de mi vida. Yo iba al Y colegio. además, creo que, perdón, vos vas a ayudar
a todos los que nos escuchan, que no son todos psicoanalistas, cómo a veces ciertas situaciones nos movilizan desde un docente, una situación que vivimos, un viaje, ciertas cosas nos movilizan y nos van marcando un sendero en la vida, ¿no? Y que uno a Exacto. veces no puede tener todo planificado. Y esto es muy importante en este momento que estamos viviendo de incertidumbre, de conjeturas, ¿no? Así que me parece interesante lo que vas a contar. Ok, bueno, estaba en el colegio secundario, la escuela normal, y yo sabía que no quería ser maestra. Y entonces me pasé a un liceo. Di quinto libre y cuando terminé el secundario le pedí a mi papá las obras completas de Freud. ¿Por qué? No sé cómo surgió. Yo no las leí porque estaba ocupada estudiando, como siempre, pero mi mamá lo leyó y me dijo, mira, Beba, me llaman, creo que te tenés que analizar. Y yo dije, bueno, sí, voy. Llamamos a APA, hace muchos años de esto, y yo era muy joven. Y, y me dieron una entrevista y terminé analizándome. Y ahí empecé mi carrera personal con el análisis, de un analista al otro, de individual, de grupo, este no me gustaba, me pasé a este. Pero bueno, tuve un espectacular tratamiento con la doctora Fanny Schut, que lo voy a comentar después, y me didáctico con el doctor Willy Baranger. That was el pilar de mi formación. Ahora, mientras yo decidí entonces estudiar arquitectura, pero me fui, no me gustó, me quedé medio año, dibujé un montón, pero me fui. Y entonces me fui a psicología. En parte, no sé muy bien por qué, tenía amigas que iban y bueno, y empecé a estudiar ahí y me gustó. Mientras tanto, yo le enseñaba francés a una vecinita, no sé cómo, pero el padre era neurólogo de Lanús. Entonces, cuando se enteró de que yo estaba en psicología, me ayudó a entrar a Lanús a trabajar como psicóloga, aún que no estaba recibida. Y entonces estuve 3 años, ahí un año trabajé con la encargada porque ahí los psicólogos no podían hacer psicoanálisis o psicoterapia. Y entonces Guida Kagel, que fue excelente, ella había estudiado en Francia, y lo digo esto porque me dio un montón de contactos cuando me fui a Francia. Y estuve un año con ella haciendo test, después estuve un año en el departamento de niños y otro año en la sala. Cuando estaba en la sala, me encantaba, era todos residentes, y me encantaba lo que hacían los residentes, y yo estaba en análisis con la doctora Schut. Y entonces creo que una sesión, y lo digo esto porque, como vos decís, que puede ayudar, y sí, esto puede ayudar. Voy a mi análisis y le digo, yo no sé, no puedo medicar, no puedo entrar a APA, ¿qué voy a hacer? Entonces ella me dijo, la envidia se soluciona haciendo lo que querés. ¿Qué quiere decir? ¿Que tengo que estudiar medicina? Sí, eran 7 años de medicina después de psicología. Entonces un día Pero voy a mi... vos ¿Qué? estás diciendo algo que hoy en día mucha gente no, digamos, es una sociedad donde se les enseña a tener todo sin ningún tipo de esfuerzo y se confunde el Ex- sacrificio con lo que significa estudiar. Yo ayer decía en la biblioteca que nosotros no teníamos biblioteca y que teníamos que escribir a mano con los libros que nos traían los profesores. Vos estás hablando, nosotros nos recibimos de psicólogos y la ley no había salido del psicólogo. Hubo muchos muertos para que saliera la ley. Y en APA en ese momento no podíamos entrar como psicólogos. O sea, que de alguna manera, digamos, lo que muchas veces la gente te dice, pero, ¿y todavía seguís estudiando? Yo tengo colegas en Mar del Plata que me dicen, pero todavía seguís estudiando, pero ya A no. mí me lo Es decían decir, es todavía. esta cosa
de poder reflexionar entre todos, que en un momento como el que estamos viviendo es lo único que nos sostiene, poder intercambiar, poder ver. Fíjate que vos hacías arquitectura, que de alguna manera estabas diseñando. Y en nuestro trabajo, Freud, ¿qué dice? ¿No? Cuando habla de la arqueología, de la geología, Exacto, ¿no? Cómo exacto. vamos diseñando el camino junto con el paciente de cada uno, ¿no? Sí, Exactamente, estoy de acuerdo. Pero hay otra cosa, que yo quería tener las puertas abiertas a lo que yo quería hacer. Y, y yo determiné que iba a hacer lo que tenía que hacer para poder tener las puertas abiertas de la APA. No tanto la medicación, era el psicoanálisis, que creo que además el hecho de que yo me estaba analizando fue una motivación, ahora lo pienso. Y entonces, pero además vos dijiste algo, perdón, sí, para algo que a nosotros nos preocupa y que vos ponés en la tapa de tu libro. Tu mamá te dijo tendrías que analizar, no sí, todos los padres. Es decir, sí, no, yo no, no tuve eso, ¿no? Es decir, sí. decíamos que era por el estudio, pero el tema es, ¿no es cierto? Cuando vos pones en el libro, que después lo vamos a comentar, que los padres, digamos, tienen que aprender a mirar a los hijos. Tu mamá leyó las obras, y decir, pero además te dijo, te podría ser bien analizar. Es decir, lo que a lo mejor ella no podía, pero vio que podía servirte. Y esto es muy importante para lo que vos ponés en el libro y lo que nosotros pensamos. Que los padres no tengan miedo cuando no saben qué hacer frente a un síntoma de un chico. Que pidan ayuda, Exacto, ¿no? que consulten, que abran puertas. Sí. Bueno, entonces le dije a mi papá que quería hacer medicina y me dijo, yo te voy a ayudar. Eso fue muy importante, el apoyo de mi papá. Y entonces, una vez que me recibí de psicóloga y trabajaba en Lanús, empecé a estudiar medicina. Em, Empecé a estudiar medicina y entonces estudiaba medicina, trabajaba como psicóloga, controlaba, tenía un paciente adulto, un paciente niño, controlaba el adulto, controlaba al niño con psicoanalistas y así fue una carrera de mucha, mucha intensidad. Cuando estaba al final de medicina, el doctor David Rosenfeld, con el que yo supervisaba, me decía, Beba, te tendrías que presentar en APA. Entonces yo me acuerdo la sensación de decir sí, y me encantó, me presenté, me aprobaron y estaba muy feliz. Pero cuando terminé, estaba tan cansada de estar en un cuarto estudiando todo el tiempo, que digo, yo quiero conocer el mundo. Y tenía conexiones, muchas conexiones. Tenía una amiga en Londres, todas las direcciones de París, conocía gente de París, conocía gente en Bélgica. Y entonces me conecté, me saqué el pasaje y antes de que me dieran el diploma, volaba ya para Europa y me encontré con una amiga allá en París. Y fue fantástico. Me quedé un año que yo quiero compartir algunas de las experiencias y de la gente que conocí allá, que fue fantástico, ¿no? Y, y bueno, y esa fue Pero mi experiencia ahí dijiste algo que hasta ese también, momento. Y después ahí dijiste algo, mi Beatriz, muy propósito con el importante. viaje era... No, pero antes de que empieces con el viaje, vos dijiste algo que mucha gente no se lo permite incluso en esta pandemia y en la vida. Cuando nos llega ese momento que estamos cansados de estudiar, de siempre que si nos sacamos buenas Ah, notas, bueno, siempre claro. tenemos que ser los mejores, con nuestro super yo, etcétera, etcétera. Y vos dijiste, yo quiero viajar. A veces uno no tiene los medios, pero de todas maneras siempre se puede, más hoy en día, a pesar de que ahora no se puede viajar, pero quiero decir que en este momento yo soy de estimular a todos los jóvenes, porque viajar abre la cabeza y se aprende muchísimo. Pero vos te permitiste Bueno, hacer ahora un es un para. tiempo difícil, ahora es un tiempo difícil, sí, Sí, ahora es pero un tiempo igual, difícil. igual, Yo en ese momento, sí, te escucho.
Sí, hablar. Oh, no, en ese momento, claro, ¿sigo? Sí, Ok. sí, sí. En ese momento yo me plantaba que no tenía, estaba sana, no estaba casada. La verdad que ese año fue uno de los mejores de mi vida. Tuve todas experiencias positivas. La verdad que le estoy muy agradecida al mundo y a la gente por cómo me hicieron sentir en Europa. Todo el mundo me quería ayudar, todo el mundo me aceptaba. Cuando yo llamaba para una entrevista, todo el mundo me aceptaba y charlaba conmigo. Fue maravilloso. Y entonces, bueno, así fue que me fui. Y bueno, me fui, me encontré con una amiga y empezó ahí mi diagramar, mi viaje, a quién iba a ver, dónde iba a ir. Estuve en París, me conecté con Salomón Resnick, no sé si lo conocen, Sí. un famoso, él A, murió hace a mí, poquito, yo, era yo te voy a contar, fantástico, me trató muy bien, fue un te voy amigo. a contar una anécdota con Salomón. Yo trabajé mucho en psicosis, entonces estoy en la librería acá Letra Viva buscando, me encuentro con un colega y me dice, ¿qué buscas? No encuentro nada, son todas cosas que ya vi. Nos ponemos a charlar, me dice, ¿por qué no te llevas este libro de Psicosis y Persona de Salomón? Algo, pero no sabía que estaba el libro, porque yo había leído artículos. Bueno, una colega me invita a una supervisión con Salomón. Cuando yo leo el libro me sentí tan identificada, porque era como verme yo trabajando. Entonces cuando lo conozco a él, le digo, la verdad que me emocionaste mucho, porque vos tenés muchísima cultura que yo por ahí no la tengo, pero me identifico cómo yo trabajo y cómo vos trabajás. Un encanto de ¿Fue en Buenos persona, Aires? ¿Dónde sí, fue eso? en Buenos Aires, ¿Dónde fue eso? ¿En Buenos Aires? Ah, Cuando él vino a Buenos Aires, creo que fue la última vez que vino, y que bueno, yo tuve la oportunidad, bueno, un encanto porque bueno, trabajamos de la misma forma. Entonces, no, aparte me emocionó mucho porque tenía muchas cosas también parecidas a mi padre, ¿no? Aparte de su nombre, Salomón. Pero fue una experiencia muy linda. sí, Bueno, bueno, él me seguí. recibió muy bien. Sí, me recibió muy bien. Nos hicimos amigos realmente. Yo era amiga de la señora en ese momento y me invitó a grupos de estudio que tenía en su casa. Y fue fantástico. La verdad que fue muy lindo. Y bueno, me conecté también con el Hospital Santán, que era muy importante. Ahí muchos psiquiatras fueron a formarse y fue cómico. No me acuerdo los nombres, pero tuve una entrevista con un psiquiatra y me dijo, me acuerdo patente, me dice, ¿sabés que Carlos Gardel era francés? Y yo le digo, no, Carlos Gardel era argentino. No, no, era francés. Y después investigué y él tenía, creo que la madre era francesa, no, pero ellos tenían en la cabeza que era francés. Y el Hospital Santán es fantástico, en 1600 creo, pero gente muy importante iba ahí. Después me conecté con el Instituto de Psicoanálisis y ahí me invitaron, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo si fue, no me puedo acordar quién era, pero me invitó a sus seminarios. Y después lo conocí a Serle Bovisi, que también me conectaron porque era de niños y él también me invitó muy generosamente. Tengo una historia con él, pero no la voy a contar ahora porque me va a llevar mucho tiempo. Una historia que me llevó a escribir un trabajo sobre el Bovici, que lo presenté en la Argentina, pero acá en Estados Unidos a los franceses no le da mucha cabida, así que no lo presenté. Pero él fue muy importante, especialmente porque
él hacía lo que yo siempre digo, que tenés que traer todas las teorías y después trabajar. Y él lo llevaba personalmente, era amigo de Anna Freud, Winnicott, Bowlby, todos iban a enseñar. Él tenía una clínica que él construyó en 1952 y los invitaba a enseñar. No solamente fue importante por la clínica, yo lo vi trabajar estábamos en un salón a los estudiantes y había una pantalla donde ponían una cámara en el consultorio y se veía a Le Bovici trabajar. Fue fantástico. No solamente eso, sino que en 1952 él permitió a los psicólogos hacer psicoanálisis. En la institución internacional no lo aceptaron hasta no hace mucho, pero él sí, él abrió las puertas y fue fantástico. Después vi a otra gente que yo iba a hablar para ver cómo trabajaban, qué hacían, y uno, que tampoco me acuerdo el nombre, me decía, usted lo tiene que conocer a Lacan. Y le digo, no, ¿por qué? Lo tiene que conocer a Lacan. Y me lo insistió tanto que yo dije, bueno, lo voy a conocer. Entonces le pedí una hora y me recibió. Si les interesa, les cuento un poquito más de la historia con Lacan. Pero fue muy interesante y yo tuve distintas impresiones con él, yo lo respeto mucho, pero en París había una división total, gente que lo amaba y gente que lo odiaba. Yo fui a una conferencia que estaba llena de gente y yo estaba en el medio. Y él hablaba muy fuerte, hacía dibujos en el pizarrón, pero después cuando tenía que llegar al concepto fundamental, bajaba la voz que nadie, entonces todo el mundo, ¿qué? ¿No? Entonces ahí eso medio me chocó. Pero bueno, no obstante eso, tuve una entrevista con él, 2 entrevistas con él y fue muy interesante. Después... Yo creo que lo que vos estás mostrando, para los que nos escuchan, que algunos no son psicoanalistas o psicólogos, es cómo de alguna manera uno de cada experiencia va tomando elementos. Y entonces eso exacto. nosotros lo vemos en nuestra vida, pero también en nuestra clínica. Porque cuando vos hablas de Le Bovici, que él permitió que los psicólogos, justamente en todas las instituciones y en los lugares así privados, es muy importante que los que están dirigiendo no sean narcisistas, porque eso permite el desarrollo de las instituciones, el intercambio y la riqueza, porque él invitaba a todos. Obviamente que cada uno, digamos, como sigue pasando, por ahí quiere hacer su predominio de lo suyo. Pero lo importante es cómo entre todos, esto que decimos de tejer, ¿no? Todos podemos aportar. Porque él, fíjate que vos decís, ya hace muchos años, permitió eso. La Escuela Psicosomática de París es excelente, como toda la parte de psicomotricidad. Entonces, de alguna manera, digamos, esta cosa, bueno, como vos decís, en Estados Unidos no, esto sí, esto no, pero vos igual seguiste. Es decir, digamos, esta cosa que tiene que ver más con tu personalidad, ¿no? Porque a veces cuando la persona que nos pasa tanto en la salud, en la educación, en lo político, en lo religioso, ¿no? Es decir, o sos o no sos. Y el tema no es así, es cómo podemos, ¿no? Todo este bagaje que vos tenés de experiencias muy lindas, como ahora cuando cuentes lo de Anna Freud, ¿no? Pero vos estás contando lo de Lacan, cómo era cuando había mucha gente y cuando tenía que, y la proximidad cambiaba, ¿no? Esta cosa de la postura, de la voz, cómo nos ponemos, ¿no? Frente a determinadas situaciones. Exacto. Y es así, y eso me evoca algo que yo siempre le digo a mis pacientes y le digo a todo el mundo, a mis estudiantes. Siempre se aprende de la experiencia,
Si es una experiencia negativa, siempre se va a ver algo positivo de esa experiencia. Y si es positiva, fantástico. Pero siempre se aprende. Y yo aprendí muchísimo y con Lacan, porque eso fue una experiencia muy mezclada, pero aprendí no Lacan, porque no me estimuló para leerlo, pero aprendí de lo que él me dio y no me dio, ¿no? Bueno, Ok, eso es un poco seguimos con... que vos lo ¿Cómo? planteás también, este, con respecto a Melanie Klein, ¿no? Que todos en el 70 y pico teníamos en Buenos Aires, era muy fuerte por Arminda, Melanie Klein, pero muchos de nosotros pensamos que había cosas de Melanie Klein que no, yo no me sentía para nada que me servía en el trabajo, ¿no? No en cuanto a la fantasía inconsciente, a las relaciones preobjetales, sino más que nada al tipo de interpretación o no incorporar a los padres, ¿no? Y bueno, y de alguna manera, en este momento que estamos en la pandemia, cómo nos seguimos transformando en el encuadre y todo, pero siempre con la invariancia, como decíamos ayer, desde la escucha analítica. Entonces vos también tomás esto, ¿no? Que bueno, de Lacan, las cosas que por ahí te motivaron, te sirvieron, hay algunos seminarios de psicosis de Lacan que es maravilloso, pero bueno, hay otras cosas que, pero siempre uno tiene que partir de Freud, ¿no? Es decir, primero conocer la base y después Freud mismo se fue modificando él en muchas cosas, ¿no? Sí, Beatriz, Absolutamente. continúa. Y es muy importante lo que vos decís de Melanie Klein. Yo no tuve esa experiencia, yo la seguía a Melanie Klein en todo y nunca me la cuestionaba hasta que estuve con Ana Freud. Cuando estuve con Ana Freud, ahí sí me planteé, bueno, ¿y ahora qué? ¿Por qué eran tan distintas? Y en mi libro yo pongo un caso mío y lo pongo desde la perspectiva de Ana Freud, Melanie Klein y Winnicott. Les gustó mucho ese capítulo porque trato de verlo. Ahora creo que uno tendría que incorporar todo eso y hacer con el paciente lo que uno piensa que hay que hacer y decir. Eso es lo que decía mi querido profesor Blecher, que lo tuve en el primer año con Introducción a la Psicología, que uno es uno mismo. Yo no entendía en ese momento qué tenía, qué decía, pero ahora lo veo muy claro y lo puedo enseñar muy claramente a mis estudiantes. ¿Sigo? Sí, 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 sí. Ok. Contar, Susana, bueno, ¿sigo? vos mencionaste, Bueno, no, entonces que cuando fuiste tenía una a la amiga en clínica, Londres que, sí. No, no, eso de que cuando fuiste a la clínica de Ana para, Freud, lo que te pasó, que lo describe muy bien en el libro, porque digamos un poco cómo surgió Ana Freud con su padre, que él había atendido a algunos chicos, pero no tanto, y ella como le gustaba y trabajaba en un jardín, una- en un orfanato, digamos, una cosa así, le dijo que siguiera trabajando con los niños. Y ahí te dejo a vos, sí, con tu sí, él experiencia me en el... ayudó. Él, en realidad Freud no veía a los niños, estimulaba a todo el mundo a que vean a los niños y que se fijaran en la parte sexual. Con Ana, él la estimuló muchísimo para que siguiera con niños. Y Freud vio solamente a un paciente, a Juanito, una vez que era o el hijo de un dos. amigo. Lo trató a través del padre. Eh, El padre, claro, a través del padre que estaba en el grupo de los miércoles. Este, entonces, cuando fui a Londres, que tengo una Bueno, amiga muy querida, ya que la conocía, discúlpame, ahí vos pones en el libro, sí, que está muy, muy lindo escrito, cómo Freud empezó los miércoles a reunirse con amigos y que después cada uno se fue, digamos, por distintos senderos, pero la necesidad sí, que tenemos todos de compartir, que es aceptar las diferencias, ¿no es cierto? Las discusiones como nos pasa a nosotros en el departamento de niños. Es decir, donde con una libertad cada uno, ¿no es cierto?, trabaja como percibe, como siente. Bueno, Freud esto lo hacía los miércoles, ¿no? Y entonces ahí, digamos, es cuando estimula a su hija, ¿no? Para que continuara
lo que él no había podido, pero que le interesaba siempre el trabajo de los niños y la prevención. Exacto. Perdón, perdón. El grupo de los miércoles se transformó en el Instituto de Viena, que se fue organizando más y más. Y hubo Exactamente. muy interesante lo que pasó con ese grupo, algunos lo apoyaban, pero no vamos a entrar en eso. Pero cuando estuve en Londres, llamé por teléfono a la clínica y les dije que les quería visitar. Y me dijeron, me tienen que mandar una carta. Entonces yo les mandé una carta, muy formales. Y entonces me invitaron, fue muy linda la presentación con una terapeuta que se llamaba Mrs. Mason, y digo el nombre porque me acuerdo, y, y era verla a ella fue realmente increíble. Ella estaba, presentaron el caso y cuando terminó la presentación, ella fue adelante y yo la veía, era llena de vida y la manera de mirar, tenía como ojos penetrantes. Y después lo comenté con alguien acá, a un analista que me decía, Freud tenía lo mismo, que tenía unos ojos penetrantes, muy vitales, muy dinámicos. Y ella lo mismo. Y mantenía, si alguien quería hablar, ella le daba el micrófono. Y tenía que, con esto siempre, con el micrófono. Y fue muy lindo. Cuando terminó, yo me acerqué y le dije que yo era de Argentina y que me gustaría conocer más el consultorio. Y me dijo ella, me atendió muy bien, muy amable, muy cálida. Y me dijo, la vamos a llamar. Y yo me fui y digo, jaja, me van a llamar. Me llamaron y volví y me dieron una entrevista con Mrs. Mason. Y fue maravilloso porque tuve mucho tiempo con ella y vi el lavabo en el consultorio. Ahí fue cuando me dijeron, yo lo dije en otro lugar, que usan el agua y usan el fuego. Y yo dije, no, el fuego acá no, pero el agua sí. Ni sé cómo usan el fuego, pero yo no quise enterarme. Pero el agua sí, fue muy importante, ya sabes. Y, y entonces estuvo muy linda esa entrevista, conocí la clínica, me dijeron que trabajaban siempre con los padres, que generalmente con la madre, porque los padres trabajaban. Ahora es al revés, vienen los padres y las madres trabajan, ¿no? Yo tuve la experiencia acá. Y, y bueno, y ahí aprendí muchísimo, hablé de mi pacientito que yo ya tenía y me dijeron que la palabra era muy importante, eso que yo dije en el otro trabajo. Y fue muy interesante. Ahora, después de ahí, yo digo, tengo que ir a la clínica Tavistock, porque en la clínica Tavistock la seguían a Melanie Klein. Y con Melanie Klein yo realmente estaba muy agradecida. Cuando mi pacientito vio todo roto y lo quiso reparar, yo pensé, gracias Melanie Klein, porque ella habla de todo eso, ¿no? Y bueno, me fui a la Tavistock y lo primero que pregunté es, ¿qué hacen con los padres acá? Y me dijeron, no, acá no vemos a los padres. Hacemos grupos en los cuales se puede hablar de los niños. Y fue muy interesante. Fue una clínica donde se veían, estaba gente, eran muy kleinianos. Bueno, eso fue lo principal en Londres. También en Londres fui a visitar muchos hospitales. Tienen hospitales sensacionales, los puedo nombrar. Uno es Castle Hospital, que trabajan como comunidad. Otro es Mosley Hospital. Otro es Henderson. Y fueron todas experiencias extraordinarias en Londres. Ahora estaban Bueno, haciendo una experiencia como si... solamente con psicópatas, todos juntos, por el tema Sí, te entienden, sí. digamos, es muy difícil cuando hay un psicópata en un grupo, destruye el grupo. Entonces, estaban, no sé cómo habrá quedado ahora, ¿no? Pero esto se estaba haciendo en Inglaterra. Sí, exacto. Bueno, el Hospital Henderson, ellos trabajaban con psicópatas
y trabajaban con grupos, como una comunidad, los ponían a cocinar, los ponían a arreglar cosas, maravilloso, ¿no? Muy bien, yo me quedé muy impresionada porque en la Argentina no teníamos eso. Y en París tampoco, no creo que tenían ese tipo de hospitales tan bien organizados. Fue importante el Castle Hospital que tenían para adultos y para niños. Y entonces dormían ahí, tenían sus dormitorios también durante el tiempo en que estaban en el hospital. También fue muy interesante. Y bueno, de ahí me fui a París nuevamente y seguí con yo estudiaba francés, seguía en la Sorbona, visitaba museos y bueno, y después de la entrevista con Lacan, esto es interesante porque yo tuve 2 entrevistas. En la primera, yo dije, bueno, quizás me quedo un año más y superviso con Lacan, porque yo le dije que quería supervisar con él. Y él me dijo, yo le voy a mandar pacientes. Fue una entrevista muy linda. Y entonces yo después dije, quizás me quedo un año más. Pero me dijo que vuelva. Lacan hacía un congreso, creo que Roma era, todos los años en Italia, no me acuerdo sí, creo que era Roma. Y me dijo, llámeme después del congreso y la veo de vuelta. Y ahí cuando la vi la segunda vez, que fue una entrevista muy conflictiva, no sé si me quieren que entre en detalle, ahí decidí que no me iba a quedar, me volví, me saqué pasajes inmediatamente para volver a la Argentina y empezar APA, que ya estaba aceptada. Y ahí empecé a buscar analista y terminé con Willy Bananger y supervisé con Lieberman y con Carlos Mario Artland. Y de Bueno, niños supervisé para con la gente Susana López de Ferrer Beatriz, y vamos a contar que un poco las personas que nombró que no es Willy psicoanalista. Baranger, con Madame, con Lieberman, son maestros excepcionales que tuvieron en cuenta realmente toda la parte del contexto, de los vínculos, de las entrevistas, bueno, de cosas que hoy en día son muy actuales. Pero ellos siempre fueron muy bondadosos con todo lo que dieron. Tenían una capacidad de ver la realidad impresionante, ¿no? Por eso nosotros, como dijo el otro día Rudolfo, ¿no? Que el hacer estos libros en medio de esta época de pandemia marca un poco cómo siempre Argentina tuvo muy buenos maestros y que muchas veces los chicos jóvenes no conocen, pero que realmente se trabajó siempre también en comunidades, en los hospitales, porque nosotros trabajábamos en los hospitales también con pediatras, con médicos, se trabajaba con las madres, y bueno, las personas que vos nombraste, con las que vos te formaste y te analizaste, bueno, era lo mejor, ¿no es cierto? Entonces el tema es cómo fue esa escucha y qué te pasó cuando llegaste o cuando ya te quedaste en Nueva York, en Estados Unidos. Porque nos quedan 15 Bueno, minutos para que esa vos fue puedas después otra contarnos un historia. poco del libro y lo que pasa en Nueva York donde estás. Ok. Cuando yo estaba al final de la carrera de psicoanalistas, yo trataba de ir siempre a los congresos. Y en el congreso lo conocí a mi marido que estaba haciendo lo mismo en Estados Unidos que yo lo que hacía, especializándose en niños, siendo psicoanalista. Y entonces, bueno, carta va, carta viene, porque ya carta por correo. Vino a la Argentina, vine para acá, decidimos casarnos. Y entonces apenas terminé mi formación, vine para acá. Fue duro porque tuve que dar muchos exámenes que duraban todo el día de las distintas cosas. Y fui a un lugar acá para que me formaran. Pero bueno, los pasé y después me aceptaron en el hospital.
Y ahí hice 3 años de adultos y 2 años de niños. Inmediatamente que me recibí, me pidieron que enseñe, porque yo sabía más de psicoanálisis que los profesores. Entonces me pidieron que supervisara. Entonces estoy en el hospital desde hace mucho tiempo, con residentes adultos y ahora superviso a niños, a los fellows de niños. Cuando vino acá fue duro al principio, después poco a poco me recibí, conseguí un trabajo part-time y empecé con los pacientes. Acá yo vivo en Long Island y es muy distinto. Long Island está a 40 minutos de Manhattan. Conozco gente en Manhattan y tengo amigos en Manhattan, psicoanalistas, porque yo iba también a los congresos y una vez por año hay, en el verano, ahora no, pero está el American Psychoanalytic, que presentan trabajos y ahí me conecté con mucha gente, pero nunca participé muy activamente en Manhattan porque yo tenía que ocuparme de la casa, del trabajo, no quería viajar y toda mi vida iba a la noche a cursos, a seminarios, a reuniones. Yo dije nunca más porque tenía una bebita y realmente no quería salir de noche, quería estar con ella. Entonces me circunscribí acá, que hay una sociedad, en esa época era muy importante, se llama el Long Island Psychoanalytic Society, donde está Harold Bloom, que soy amiga. Después hay otros psicoanalistas que pertenecen a esta sociedad que ya no están, porque o se mudaron o se murieron, porque al principio no me querían aceptar porque yo no tenía la licencia, pero después poco a poco me aceptaron y un año estuve en la comisión y fui presidenta por 2 años y vicepresidenta y hice la carrera ya académica, porque nunca de enseñar, enseñaba en el hospital. Y más o menos se seguía, digamos, en el psicoanálisis, como yo puntualizo, el encuadre en el tratamiento de niños era muy distinto, porque yo ahora trato de enseñar, sí, seguir con el encuadre que se sigue acá en Estados Unidos, que generalmente se atiende a adultos y niños en el mismo lugar, pero lo único que hay una casita, hay legos, hay juegos, pero los chicos todo lo mismo. Yo los estimulo a que tengan su canasta o su caja para cada chico por separado y les explico por qué, y me parece importante. Yo Pero psicoanalíticamente, continúo, Beatriz, yo continúo de esa forma. Cada chico antes, hace muchos años, tenían un canasto con una llave, como nos decían. Bueno, ahora tiene cada uno una caja y después hay elementos en común, ¿no? En el claro, consultorio. claro. Claro, y hay una casita, yo también la tenía acá, una casita, los juegos de mesa, los legos, todo eso, ¿no? Pero también, claro, eso es lo que las dos, vos y yo, y todos estamos incorporando las distintas modalidades para ampliar nuestra manera de darles el continente, ¿no es cierto? Y así, bueno, ¿Cuáles más son, o cuáles son, menos. cuáles son las patologías que predominan, digamos, donde vos estás? ¿Cómo es el uso de los psicofármacos? Bueno, es muy interesante, esa es una muy buena pregunta. Yo soy psicoanalista y todo el mundo sabe que soy psicoanalista, yo y mi marido. A mí me mandan pacientes que no son psicóticos, no son psicopáticos, son neuróticos, muchos profesionales, y después yo atiendo a los hijos de profesionales. Pero sí, yo acá aprendí con la medicación.
Y yo les digo a los pacientes, yo no quiero saltar en la medicación. Hay muchos psiquiatras que hacen, yo tengo un amigo que él hace medicación y tiene una cierta formación psicoanalítica, pero tiene muchísimos pacientes. Yo no tengo tantos pacientes porque yo no hago medicación, hago básicamente psicoterapia con visión psicoanalítica, porque ya un poco uno va dejando las 4 veces por semana. Hay gente que lo hace. Tengo un amigo que está en Seattle, que fuimos compañeros, que lo conoces, Roberto Elsner, fuimos compañeros de seminarios en la Argentina, después yo me vine para acá y él se fue a Seattle. Y yo iba, él organizó grupos en Londres, y yo fui 2 años, después ya no, pero fui 2 años y supervisábamos con gente importante en Londres. Y él me decía, allá sí se tienen pacientes de 4 veces por semana y el seguro lo cubre. Acá no es así. El seguro no va a cubrir 4 veces por semana. En la Yo no Argentina, cobro seguro desde el comienzo. no, en la En Argentina Argentina están las tampoco. pagas que ni siquiera te cubren casi, Claro, pero además tampoco, digamos, si bien los pacientes son la mayoría con patologías narcisistas, y bueno, se está trabajando con una frecuencia casi de 1 vez por semana, algunos 2 veces, claro, pero cuesta mucho porque además, bueno, digamos, los honorarios cada vez son más bajos y además hay una situación económica, ¿no es cierto?, que no ayuda. Y por supuesto, sí, en Alemania también el seguro, pero bueno, no, acá no. Pero bueno, yo quería que vos explicaras un poco, porque la gente, la primera vez que vos estuviste y que estuvo Gaby, tu hija, les interesó mucho saber cómo se trabajaba allá en los hospitales, qué era lo que estaba pasando con todo el desorden, digamos, social y con todo el desorden político, y cuáles son, digamos, bueno, las patologías que más predominan. Nos quedan, creo que 5 minutos, así que más o menos, si podés por ahí redondear, ¿no? sí, sí. Quisiera detenerme un poquito en la medicación, Sí, sí. porque se hace mucho medicación y en los hospitales también. Pero generalmente la medicación las da un psiquiatra y la terapia la hace los psiquiatras, sí, pero también los social workers y los psicólogos. Entonces, yo no hago eso. Si yo veo que el paciente necesita medicación, pongo la medicación, pero después la saco, después de 6 meses, 8 meses, sigo con el tratamiento. Si el paciente, les quiero comentar algo, cuando yo vine a Estados Unidos, le digo a mi marido, yo nunca voy a ver un paciente 1 vez por semana. ¿Sabes qué, Bueno, no? son estas cosas, Sí, ¿no? ahora veo casi todo, bueno, no Bueno, todo, pero muchas 2 veces por antes semana de, como máximo. Sí, sí. Beatriz, antes Bueno, que se en termine el realidad, programa, ¿qué? no, quiero mostrar el libro, ¿m? Que es Los pioneros del psicoanálisis de niños, que hace 10 años que ella lo escribió y que ahora está la traducción en Buenos Aires. Realmente es una maravilla porque, bueno, hace un recorrido, ¿no es cierto?, de Winnicott, Mahler, Bowlen, varios, pero que, bueno, es muy lindo poder leerlo y después que cada uno, digamos, haga lo que le parece mejor, ¿no? Si querés decir algunas palabras para terminar, porque No, dijiste lo muchas que quiero cosas que decir es que es muy... en todo momento vos te No, yo esforzaste, quiero decir y esto, tuviste una meta, ¿qué? que vos te No, lo esforzaste, que quiero y decir es, tuviste una meta. No se sí, escucha. sí, sí, me esforcé en mi vida. No, lo que quiero decir, ¿me escuchan? Sí, sí. ¿Me escuchan? Que yo cuando superviso el libro es fantástico, porque le digo, por ejemplo, mira, este paciente lee True Self en Winnicott, no leas la biografía, no hace falta, a mí me encantan biografías, porque soy una chismosa, pero me encantan toda la familia, todos los enredos, pero go to the True Self y lee ahí. Eso por un lado. Por otro lado, quiero aclarar.
el libro en inglés me lo publicó Karnak en el año 74. En el año 75 yo lo quise, 75, sí, no, un momentito. ¿Tanto hace? No. No, Sí, vos debe dijiste ser, hace 10 tanto. años. No, No, vos dijiste no, después, ¿cuándo pero fue? bueno. Bueno, después de un año me lo publicaron en español. Y entonces después Karnak vendió a Routledge. Routledge sigue publicando en inglés y yo me quedé con los derechos. Entonces se los di a Ricardo Vergara, que hizo un trabajo buenísimo, y él me lo publica y me lo seguirá publicando en español. Esa es, sí. Bueno, Pero ¿por qué digo muchísimas gracias, 75? Beatriz, De porque 25 yo estaba en Europa. Beatriz, tenemos que terminar, pero bueno, te agradezco muchísimo y bueno, da para que en otro momento puedas volver a estar y además contar, que yo no te pregunté porque me pareció interesante todo lo que dijiste, tus anécdotas de vida, porque hoy contaste un poco todo tu itinerario para tu formación, pero también como mujer, como persona, las anécdotas, ¿no es cierto?, que también son importantes y que hacen un poco a nuestra vida, porque somos personas también. Entonces me parece, así que muchísimas gracias. Bueno, yo voy a Bueno, gracias utilizar... a vos y a todos por escucharme. No, por favor. Okay. Los Bye. invito para para el próximo sábado, que vamos a hablar de algo que vos empezaste a hablar, que va a estar 3 personas del Fórum de Infancia y Adolescencia, Juan Bacén, Mirta Iwan y Beatriz Janín, que vamos a hablar qué es lo que está pasando con la ley que quieren sacar para la medicalización y el rótulo de TGD y de otras patologías, que nosotros no estamos de acuerdo porque de alguna manera cuando se rotula se impide el crecimiento de los chicos, y entonces ellos hace tiempo que vienen trabajando en este tema, y bueno, los invito a compartir el próximo sábado con ellos todo lo que está pasando para que las familias también y los colegas sepan el trabajo que están haciendo y qué pasa cuando un chico tiene un síntoma. ¿Lo tenemos que tapar con la medicación? Bueno, muchos de nosotros no estamos de acuerdo, Beatriz ya lo dijo, no quiere decir que en algún momento alguien no necesite, pero el tema es que realmente cuando se deciden estas leyes, a veces no se tienen en cuenta los expertos, como pasó ahora con la pandemia, ¿no? Que en vez de ser solo infectólogos, tendría que haber sido un equipo interdisciplinario, como hacía Freud, porque Freud en las primeras reuniones no eran todos psicólogos, también había gente de literatura, había docentes, había de todo, ¿no? Entonces, bueno, te agradezco muchísimo y bueno, un abrazo virtual, pero bueno, y gracias por estar. Adiós a todos. Ok. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Estás escuchando La Propuesta Radio. Estás escuchando La Propuesta Radio. La Propuesta Radio. Tu mejor compañía. La Propuesta Radio. Tu mejor compañía. La Propuesta Radio. Tu mejor compañía. Sigamos juntos. Estás escuchando La Propuesta Radio. La Propuesta Radio. ¿Querés dar a conocer tu banda? Este es tu lugar.
Tu propuesta musical, el programa donde se encuentran todos los ritmos y estilos para despertar tus sentidos. Tu propuesta musical te invita a compartir una experiencia única con distintos artistas nacionales e internacionales. Desde el folclore hasta el rock, todos los estilos. Tu propuesta musical, el lugar donde la música es la protagonista. Tus clientes están en línea. Publicita con nosotros. Para más detalles podés contactarte a lapropuestaradio@gmail.com. WhatsApp 11 40 58 78 54. Teatro y cine, El Reel, convocatoria dirigida a actores, directores y grupos de artes escénicas que quieran difundir su propuesta. Para más información, lpr.elreel@gmail.com, WhatsApp 11 40 58 78 54. Es una producción de La Propuesta Radio. Hacé tu programa online, profesional y en vivo. Estés donde estés. Contacto lapropuestaradio@gmail.com. WhatsApp 11 40 58 78 54. La Propuesta Radio. Entrevista.